¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día. Living ciudadano, living de verano con temas importantes. Esos temas que tú tienes que entender y tienes que saber. Por ejemplo, sistemas de salud, no solamente en Chile, sino que cómo serán en el mundo los principales sistemas de salud. Lo vamos a conversar con alguien experto en la materia, quizás el que más sabe del sistema de salud en Chile, no por nada, es el superintendente de salud, doctor Víctor Torres. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido nuevamente a este Living Ciudadano. Muchas gracias por la invitación, Fred. Ya aquí completamos la trilogía de superintendencia, porque esta semana que viene para explicarnos un poco los sistemas de salud. Efectivamente, y ahora por lo menos un tema un poquito más agradable. Un poquito más agradable que la ISAP, la ley corta que hablamos en Salir de la contingencia, las dos veces anteriores. Sí, absolutamente. Usted es superintendente, además de médico, es experto en su magíster, especialmente en salud pública, ¿no? Sí, efectivamente. En gestión. Efectivamente. Bueno, y ese es un espacio donde se nos ha permitido poder estudiar e ir conociendo también cómo funcionan los distintos modelos de salud en el mundo, porque Chile se ha descrito como un modelo bastante sui generis. Un modelo como el que existe acá no es replicable en el mundo, se parece en algunas cosas a Estados Unidos, en otras cosas a otros países. Es algo muy propio de Chile, digamos. Sí. Y eso también se traduce en las ineficiencias que pueda tener o en los problemas que son necesarios poder subsanar para mejorar las condiciones de atención de las personas. O sea, este sistema público-privado que acá existe, ¿no? FONASA y SAPRE, no existe en ninguna parte. O sea, como se da en de Chile. La forma en que se da en Chile. No es que no existan sistemas mixtos. Hay varios sistemas mixtos bastante más eficientes que el chileno. Ya le propongo lo siguiente en esta conversación que vamos a tener, superintendente. Expliquemos cuáles son los sistemas que a usted al menos le parecen más llamativos, o que a usted, como experto en la materia, le parece que se podría sacar algunas enseñanzas, y luego entremos al que tenemos hoy y al que proyectamos, al menos lo que proyecta el presidente Boric antes de dejar su legado. ¿Le parece? Bueno, mira, la verdad es que depende un poco de cómo uno vaya haciendo la clasificación, los tipos de sistemas que hay. Uno puede ver, por ejemplo, desde la perspectiva del financiamiento y del aseguramiento, o sea, cómo se paga, se financia el sistema y cómo te aseguras, ya sean seguros privados o públicos. Tienes dos grandes clásicos, ¿no? El sistema de Beveridge y el sistema bismarckiano, alemán e inglés respectivamente, y de ahí se desglosa una serie de otros sistemas, digamos, en el mundo que han ido tomando elementos de uno o de otro. ¿Con cuál empezamos? ¿Con el alemán o con el inglés? Vamos para allá. Y de ahí tenemos el sistema norteamericano, que es liberal puro, que es efectivamente tiene, después de Obama, recién se han incorporado algunos elementos de seguridad social, pero no lo suficiente. Es un sistema muy caro y bastante ineficiente por lo demás. No sé si usted ha visto Friends, la serie Friends, que ya es un clásico. Hay un momento en que uno de ellos tiene que ir al hospital porque le pasa algo y no tiene seguro médico, entonces no lo pueden atender porque es carísimo. Efectivamente. Incluso con seguro médico muchas veces es cara la atención, sin seguro médico es carísimo. Por lo tanto, se creó en el Obamacare, que permite poder subsanar de alguna forma la seguridad social en aquellas personas que no pueden pagar, pero no es todo lo suficiente. O sea, antes de Obama no existía en Estados Unidos sistema público de salud. O sea, no existía una cobertura que pudiera considerar entonces a las personas que no podían pagar seguro. Entonces fue un avance significativo dentro de lo poco que pudo realizar obviamente Obama, porque hubo una resistencia muy, muy grande a lo que originalmente tenía el planificado. Que era como marxista para el sector republicano. Prácticamente. O sea, el Estado no brinda la seguridad de la salud. Exactamente. Es algo que tú tienes que proveerte. Absolutamente privado y absolutamente en competencia. Todos los seguros son seguros privados y de ahí te vas atendiendo en los distintos centros asistenciales que pueden existir. Ya, nosotros por suerte no estamos en ese mundo, sino que estamos más en el otro, el alemán-inglés, donde el Estado sí tiene que procurar algún sistema de salud. Nosotros tenemos una partecita que tiene algunos elementos del sistema norteamericano, que son las ISAPRE, ¿no? Un poco más regulado que el norteamericano, pero que también tiene esa tendencia de poder separar a las personas y por lo tanto, según tu capacidad de pago, poder estar en uno u otro sistema. Y se traduce eso muchas veces en la oportunidad de atención. O sea, tú terminas pagando por atenderte oportunamente. Entonces, contratas un seguro como una ISAPRE y finalmente lo que estás tratando de comprar es eso, ¿ya? Y por otro lado, el sistema de FONASA, que tiene una mezcla, porque los FONASA son como el sistema inglés, que se paga con impuestos generales, y BCID, que además de los impuestos generales, tú sumas cotizaciones a las personas, como ocurre en el sistema alemán. Entonces, tenemos una mezcla esa es la mezcla que usted habla. El 80%
más o menos en Chile está en FONASA. 81%, claro, está en FONASA, ya un 14% está en ISAPRE. Partimos con 17 el 2022 y hoy día ya va en un 14%. Se ha ido yendo gente de ISAPRE a FONASA. Claro, porque ha encarecido mucho el valor de los planes. Y eso significó una movilidad de gente bastante importante entre el 2022 y el 2024, que se ha traducido también en un aumento significativo de la gente que se ha ido al seguro público. Y todo lo que pasó después de esta ley corta, etcétera, que bien lo sabemos, las ISAPRE salieron ganando y subieron los precios por muchas de ellas. Sí, pero fíjate que nosotros esperábamos que hubiese un flujo mayor después de eso, y la verdad es que se ha ido como ralentizando la salida. La gente hoy día como que tendió a estabilizarse en el sistema, y yo creo que se está esperando cuál va a ser el impacto de la modalidad de cobertura complementaria, que vamos a hablar seguramente más tarde, del FONASA, ¿no? Que ya, pues empecemos entonces. Está bueno este panorama que nos hace de estos tres sistemas macro que hay: alemán, inglés, que va por un lado, y el estadounidense por otro lado, completamente distinto. Bueno, y de ahí uno puede ir mirando otros países, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, el sistema mixto de Corea del Sur, que es un sistema que a mí me gusta bastante, y lo voy a explicar por qué. Está el sistema australiano, o está el sistema irlandés. En Colombia también hay algo bien interesante, porque ellos avanzaron en un plan garantizado, un plan obligatorio de salud que establece al menos prestaciones mínimas. Hay una serie de elementos que son bien interesantes en cada uno de estos modelos que han logrado avanzar para poder hacerlos también sostenibles y garantizarle a la persona la continuidad de sus atenciones, ¿no? Empecemos como por el principio, dijo el Guaso. Corea del Sur, que es su sistema regalón, según usted me estaba explicando. Sí, la verdad es que me gusta porque es un sistema mixto. Ahí tenemos un hospital de Corea del Sur. Claro, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí el seguro que existe es un seguro público que cubre el 97% de la población. Está basado fundamentalmente en cotizaciones, y tú puedes sobre eso contratar seguros de segundo piso, seguros complementarios. El 3% de la población está subsidiada por impuestos generales, por lo tanto tiene acceso y cobertura universal. Ahora, lo interesante es que, habiendo participación pública y privada, el seguro público entonces es el que tiene cobertura universal, y sobre eso la gente puede entonces contratar seguros privados. Los prestadores en su mayoría son privados y la gente tiene libre elección. Entonces eso en algún momento... ¿Qué serían los prestadores? Los hospitales, las clínicas, los médicos. ¿Ya? Perfecto. Son prácticamente todos privados. Esa es la parte que a mí no me gusta tanto, porque Chile tiene un sistema de prestadores públicos bastante importante, pero que el elemento al menos de ordenamiento de los seguros, tal como lo hace Corea del Sur, ha demostrado una gran eficiencia, y por lo tanto es bien interesante poder observarlo así. Y además tiene un regulador muy potente, que es el GIRA, que debiera ser así como la superintendencia nuestra, pero de verdad así con harto poder, que permite regular y también garantizarle los derechos a las personas que están en el sistema. Con dientes, una superintendencia con diente y muela. Así es, absolutamente. Ya, entonces este sistema, usted dijo que el 97% es parte de este... Efectivamente, el 97% de la población, porque el 3% no tiene cómo sostener las cotizaciones, y el Estado igual financia con impuestos. Y ese 97% sale de su bolsillo, de su trabajo. Tiene cotizaciones y hay impuestos generales. ¿Y por qué le gusta a usted este sistema? Primero, porque es bastante más eficiente, ¿ya? Ha permitido poder garantizar acceso a prestaciones de seguridad social, permite la libre elección, la gente puede contratar seguros para mejorar sus coberturas, y también es sostenible en el tiempo, porque el problema, por ejemplo, del modelo inglés, o una de las dificultades, es que al sostenerse fundamentalmente en impuestos generales, tú tienes que tener una estructura impositiva bastante sólida, ¿no? Tienes que tener impuestos en un porcentaje importante, pero además recaudar. En Chile, recordemos que en la discusión tributaria, cada vez que quieres subir un punto de impuesto, tú tienes dificultad de crecimiento, porque empieza a generarse un problema en la inversión. O sea, si aplicáramos este modelo en Chile, así tal cual, el Estado dejaría de pasar plata y se eliminaría mucho, como usted dice, en el caso de Corea del Sur, tú podrías colocar, como ocurre hoy día un poco con FONASA, ¿no? FONASA sería, por ejemplo, un gran seguro universal que recibe cotizaciones del Estado, o sea, recursos del Estado por parte de los impuestos generales y cotizaciones de las personas. Entonces, el financiamiento es entre el Estado y las personas, por lo tanto, es mucho más sostenible en el tiempo que si solo dependiera del Estado. Ya, está bueno. Ya avancemos en otro para que alcancemos a hablar de Chile también. Bueno, hay otro sistema que es el modelo neerlandés, ¿ya? Este es un modelo que se basa en el modelo alemán de Bismarck, que lo que estableció fue la creación de varios seguros. En este caso, a diferencia de Alemania, son seguros privados, ¿ya? Sin fines de lucro, pero que operan en competencia. Eso ha significado
que en Holanda tengas tu competencia por mejores precios, competencia por calidad y de alguna forma u otra permitir mejores coberturas. Ahí hay una disputa importante entre qué modelo es más eficiente. Sin embargo, hasta ahora el modelo que mencionamos recién, el surcoreano, es un poco más eficiente. ¿Ya? Ahora, aquí nos pasamos a un modelo de sociedad mucho más equitativa, ¿no? Absolutamente. Más que la nuestra, no hay tantas diferencias sociales. Me imagino que eso también se proyecta en un modelo determinado, ¿no? Bueno, efectivamente también, pues cuando tú tienes una sociedad con tantas diferencias, también hay diferencias de ingreso y de capacidad de pago, tanto de una cotización determinada como también de un copago, porque todas las prestaciones de salud al final terminan siendo pagadas no solo por el seguro, indistintamente que la plata llega del Estado a la cotización, sino que también sale de tu bolsillo. ¿Y cómo lo fiscaliza acá la NZA, que es el organismo que está? Bueno, eso así como está el GIRA, ¿ya? En Corea del Sur, aquí existe una especie de superintendencia también bastante interesante, digamos, que tiene poder sobre estos seguros para poder garantizarle a las personas y también, el cumplimiento de su también tiene dientes de garra. Sí, por supuesto. O sea estos que modelos Chile... tienen reguladores potentes. De acuerdo a su experiencia, ya que ya va para los 4 años, entonces, Víctor, ¿usted cree que a nuestra superintendencia, que es un ente relativamente autónomo, ¿no?, le faltan más dientes de muela? Absolutamente. Yo creo que cuando el 2005, en la reforma del presidente Lagos, pasa la superintendencia ISAPRE a ser superintendencia de salud, queda con muchas atribuciones para regular a las ISAPRES. No obstante, muy pocas atribuciones para poder regular, por ejemplo, a los prestadores. Entonces nosotros tenemos facultades bastante limitadas sobre los prestadores y no necesariamente eso permite garantizarle a las personas tener acceso a una buena atención. Igual supervigilamos la calidad, supervisamos el cumplimiento de la ley de derechos y deberes de los pacientes, la ley de urgencia, la ley de condicionamiento de atención de emergencia, una serie de pequeñas leyesitas, pero que en el sistema en su conjunto no es lo suficiente para poder garantizarle a las personas algo más potente, como lo que existe, por ejemplo, en Australia, que es un ombudsman, en definitiva, ¿no? Claro. Que es un defensor del pueblo, digamos, respecto de los derechos de las personas y sus seguros. Aquí no sé cómo se llamará en latín, pero aquí hay un defensor de la ISAPRE, que los vimos acá y funcionaban re bien. Ya, vámonos a Colombia, a ver, vámonos al barrio, ¿cómo funciona? Bueno, Colombia tuvo hace algunos años una importante reforma, ¿no?, que permitió poder establecer un plan obligatorio de salud, ¿ya?, que garantiza en definitiva prestaciones mínimas. Algo de eso se ha estado discutiendo en el Congreso con el proyecto que ha ingresado al gobierno, o sea, un plan de salud, digamos, universal o básico, ¿ya?, que está garantizado entonces por la cotización que tú pagas. Y de ahí la discusión es qué es lo que tú podrías comprar por sobre esa cotización, ¿ya? Hay modelos que permiten la compra de seguros complementarios para poder mejorar solamente, por ejemplo, el pago en prestadores privados, porque son más caros, ¿ya? Hay otros que suplen, ¿ya?, las coberturas que no otorga tu seguro básico. Por ejemplo, en Chile no hay coberturas dentales, entonces tú tienes que comprar alguna cobertura adicional para poder tener prestaciones odontológicas, etcétera, ¿no?, salvo las que están en el auge, que son muy poquitas, ¿ya? Entonces, este modelo ha funcionado de manera bien interesante, aun cuando ha habido una intervención, digamos, en el último tiempo a las especies de ISAPRE, ¿no?, que existen allá, que son seguros también privados. Bueno, algunas son colombianas las que están en Chile también, algunas ISAPRE. Exactamente. No sé si te acuerdas tú que hubo una intervención a la segunda más grande de Colombia, lo que además significó un impacto en el mercado bastante importante. Sí, no, incluso amenazas cruzadas de ir a los tribunales económicos internacionales por esto. Entonces ahí se generó un problema. De hecho, recuerda que hace un tiempo UHG también anunció su retiro de operaciones en Sudamérica. Colombia, Brasil, Chile son parte de lo que están observando algunos. Entonces, ahí hay algunos elementos que hay que tener cuidado. Lo que sí hubo una reforma interesante sobre la Superintendencia de Salud. Ellos tienen una superintendencia que también es muy fuerte, muy potente. Yo creo que por eso a usted le gusta tu sistema superintendente, porque las superintendencias están ahí vigilando. Es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú tienes un sistema mixto, donde las personas tienen derechos, pero alguien tiene que fiscalizarlo, incluso el incumplimiento que el Estado pueda tener respecto de las personas, es fundamental tener un organismo que sea autónomo y que tenga dientes, que pueda sancionar. Si tú no sancionas, no hay cambio conductual. Exacto. Si tú no pasas multa, no hay cambio conductual. Tú podés pedirle a las clínicas, oiga, mándeme la ficha, pueden decirte que no, y ahí tú entras en una pugna.
Exacto. Pero si tú tuvieras realmente capacidad, podrías controlar muchas cosas, incluso los problemas que puedan tener las personas desde el punto de vista del daño a la salud, o las controversias que tengan por el pago determinado de una prestación, o el tipo de atención. Ya, o sea, le voy a hacer, muchas cosas. Le voy a hacer, Víctor, una pregunta inocente. ¿Por qué en Chile no se le ha dado más dientes, entonces más garras, dientes, fuerza a la superintendencia? Bueno, yo te comentaba que el 2005 la superintendencia cambia, ¿no? Pasa a ser de ISAPRE. Ya han pasado 20 años de eso, ¿eh? Claro, entonces ahí hubo una discusión de hasta dónde llegar, porque en Chile yo creo que siempre somos un poco timoratos de avanzar un poco más y queremos ver cómo funciona antes de poder dar un paso, ¿ya? Como tú dices, hay 20 años de por medio y yo creo que ya es el momento de poder dar un paso más, al menos, ¿no? Porque si tú me preguntas a mí cómo me gustaría que fuera la superintendencia, claro, me encantaría que fuera una agencia regulatoria independiente, que tenga autonomía y que nos permita también poder tener una sanción más estricta en el mundo público y privado, porque pone a la persona en el centro. O sea, el cumplimiento de los derechos de los pacientes debiera ser el centro de atención de esta agencia regulatoria. No vamos a llegar a eso porque no hay plata, ¿ya? Pero sí por lo menos ojalá poder aumentar nuestras competencias respecto de los prestadores, ¿ya? Sí, claro, pero también me imagino la voluntad política, yendo a Colombia, para cerrar un poco el tema, ¿no? Sabemos que Gustavo Petro, el presidente colombiano, se ha enfrentado, ¿no?, a la necesidad de una reforma de salud, cosa que no ha sido fácil, ¿no? Llamando a sesiones extraordinarias. El día de ayer llamó una, de hecho, Gustavo Petro, ¿no? Bueno, sí, no solo la voluntad política, también tiene que ver con la realidad política que vive cada uno de los países. Colombia sabemos que ha sido históricamente un país gobernado por la derecha. El primer presidente en la historia de izquierda. Efectivamente, Petro. Lo de Petro. Pero claro, hay mucho en juego también respecto a lo que ha sido la historia económica, política de ese país. Por lo tanto, creo que han todos actuado con un poco más de mesura, tratando de llegar a acuerdos para evitar que exista un golpe muy importante o en la economía o que genere, digamos, un problema mayor en Colombia. Chile tiene una historia de cambio, digamos, de gobiernos de un lado a otro, y es un poco distinta la forma en que se lleva la relación entre un gobierno y el Parlamento. Nuestro Parlamento es bien particular en su conformación, está bien disperso, bien disgregado, que es parte de la discusión que tendría que existir sobre la eventual reforma política que se ha ido conversando en el último tiempo. Pues lo bueno es que las reformas salen rápido en el Congreso, ¿eh? Muy Ya, Víctor, veamos un modelo más antes de que veamos la realidad chilena ya cómo estamos y lo que ustedes también han avanzado como el superintendente, ¿no? ¿Cuál elige? Bueno, está el australiano y el inglés, que en algún momento compartían cosas similares al NHS inglés, pero ellos han ido incorporando también elementos o seguros privados. En el caso de Australia, tiene un seguro universal y también tiene seguros complementarios de segundo piso. ¿Este es el Medicare australiano? El Medicare australiano, exactamente. Entonces, también le garantiza a las personas determinadas prestaciones y sobre eso la gente puede ir comprando seguros que van complementando también lo que te cubre el Medicare. Y en Irlanda también existe un sistema similar, público-privado. También ingresaron las cotizaciones, ya no solamente hay impuestos generales, y eso ha permitido también ir mejorando las coberturas. Oiga, Víctor, ahí está la chapita del Medicare. El Medicare y el sistema también inglés fueron muy alabados por la gente, como que descubrió su propio pueblo lo importante de la salud pública debido a la pandemia, ¿no? Sí. Se le rindieron honores incluso a los trabajadores de la salud que estuvieron ahí luchando en la pandemia. Mira, es bien interesante eso, porque Inglaterra lucha por defender un modelo que se sostiene en impuestos generales, ¿ya? En un país que no es socialista precisamente, un país bastante liberal, digamos, ¿no? Claro. Y la disputa, digamos, histórica con los modelos de multiseguros como los bismarckianos, que nacen desde Bismarck, ¿ya?, en adelante, cuando se empieza a preocupar de la seguridad social en Alemania, ¿ya? Y que tiene que ver con la participación de seguros privados, aun cuando sean sin fines de lucro. Las mutualidades, todos nacen a partir también de eso. Entonces, esa disputa es bien importante porque Inglaterra sostiene un sistema que ha sido histórico, icónico entonces tiene que sostenerlo, y además que está muy arraigado en la población. No obstante, todos estos sistemas... resistió a Margaret Thatcher. No, por supuesto, que ya fue un antes y un después. Ahora, ellos tienen un ordenamiento distinto porque se hacen cargo de la sostenibilidad del sistema, tratando de disminuir los costos en su atención primaria. Ellos tienen atención primaria donde organizan a médicos particulares, que son aquellos que toman los recursos que se les entregan para poder atender a una población determinada. Y ellos van comprando servicios al nivel secundario o terciario según los requerimientos. Por lo tanto, no es que la gente vaya y diga, yo me voy a ir a atender al neurólogo directamente. No, ellos entran por la atención primaria. Eso
permite bajar bastante más los costos. Aquí en Chile a uno le duele la cabeza y va a un neurólogo cuando podría haberlo resuelto un médico general, por ejemplo, ¿no? Exacto. O a ti te dice, me duele la guata, voy al gastroenterólogo. Oye, pero si te lo puede ver un médico general. Y eso va aumentando los costos de una manera que hace que sea muy poco sostenible en el tiempo. Yo en Alemania, fíjese que yo viví en un pueblo de Alemania, ¿no? Donde había muchos médicos de barrio, como eran antes en Chile, ¿no? Exactamente. Y claro, uno tenía que acudir a un médico, al médico vas con la tarjeta de salud y él te deriva si es que necesita un especialista. Efectivamente. Y él mismo me sacó sangre porque fue un examen de sangre, una rutina, listo ya. No te mando a sacarte al laboratorio al lado. Al laboratorio al lado. Claro. Entonces, eso es bien interesante porque incluso modelos de países desarrollados lo que evitan es que la gente entonces vaya y duplique sus exámenes o que pague más veces las prestaciones. O sea, van controlando el gasto, ¿ya? Porque entienden la lógica de la sostenibilidad en el tiempo del sistema. A diferencia del modelo norteamericano, que es caro. En Estados Unidos debe gastar un gasto en salud de más de un 16% del Producto Interno Bruto y no es más eficiente que el resto de los países. El foco es si la salud es otro negocio más dentro de la economía de mercado o si la salud realmente es un deber del Estado y un derecho de los ciudadanos que pagan sus impuestos. Claro, ¿no? Y eso no significa que no existan privados. O sea, claro, pueden participar privados absolutamente dentro de un modelo que al menos pueda garantizarle a las personas acceso, oportunidad, calidad, protección financiera, que sea sostenible en el tiempo, que garantice la continuidad de atención. Hay una serie de elementos bien relevantes, ¿no? Y que es parte de los desafíos que tiene el mundo, ¿eh? Todos estos modelos pueden ser bastante mejores que el chileno, pero también son modelos que no son perfectos. Hay listas de espera, igual existen problemas importantes, ¿no? Y escasez también. Y sobre todo porque la población ha ido envejeciendo, entonces también hay un foco respecto a los cuidados en los adultos mayores, ¿no? Que también va encareciendo a los países las atenciones de ellos. Ya, me hizo un torpeo, dicho todo esto, para entender un poco la sigla, ¿no?, de los modelos chilenos, superintendente. Por ejemplo, acá tengo yo la modalidad de cobertura complementaria, cosas que se han ido implementando y otras que están a punto o se quiere implementar en una reforma, ¿no? La modalidad de cobertura complementaria, que es parte de la ley corta. ¿En qué consiste esta modalidad? Mira, eso es bien interesante porque la ley corta se hizo famosa por una parte de la ley corta, que tiene que ver con las ISAPRES, todo lo que hemos conocido de poder establecer una prima de equilibrio, por devolver las deudas que se generan a partir de los fallos de la Corte, etcétera, etcétera. Todos esos episodios que han sido mucho más públicos y publicitados además, que esta parte que tiene que ver con el fortalecimiento FONASA. Y es bien interesante porque finalmente lo que ocurre ahí, haciéndose cargo de esta migración, como la gente se empezó a ir a FONASA y gente que estaba acostumbrada a pagar sus prestaciones en el sector privado, había que mejorar las coberturas. Entonces, ¿de qué forma se mejoraban las coberturas? Haciendo partícipe a los seguros voluntarios, los seguros de salud que existen, pero diferente a lo que nosotros conocemos hasta ahora, porque hoy día tú vas y compras un seguro habitualmente de manera individual, salvo algunos seguros colectivos que hay en las empresas, etcétera. Entonces, ¿cuál es la limitante? ¿Ya? La limitante o es tu edad o tu preexistencia, etcétera. Siempre va a haber un problema o se te encarece mucho el seguro. Entonces, FONASA, al manejar una gran cartera de personas, va a permitir poder licitar a los seguros en mejores precios y mejorar sus coberturas para tu libre elección. Esto es entonces para FONASA, para el la FONASA. Modalidad de cobertura complementaria. Ahora, lo interesante de eso es que igual pone a prueba una especie de germen de un modelo distinto, porque si te das cuenta, FONASA operaría como una especie de seguro universal con seguros complementarios de segundo piso. Entonces, y se crea la competencia que todos queremos, que es lo que andamos buscando. Cuando en el 2005 el presidente Lagos implementa el GES, partió con poquitas patologías. ¿Ya? No se sabía cómo iba a funcionar. Hoy día hay 87 problemas de salud. Nosotros esperamos que si funciona bien... también con resistencia, ¿se acuerda? Con alta resistencia. Sí, claro. Alta resistencia. Y hoy día muchos de los que lo resistían en aquel entonces son felices y todo lo más. ¿Y esta modalidad de cobertura complementaria, disculpe, ya está lista o se va a articular dentro del primer semestre, ¿no? Del año 2025, porque lo que ya ocurrió fue que FONASA, digamos, estableció cuáles son los valores o las tarifas que va a tener para cada una de las prestaciones. Y ya hizo varios otros elementos más que tiene que finalizar finalmente en enero de este año, donde debieran entregar las bases de licitación a Contraloría. Y ahí va a depender de Contraloría cuánto tiempo se demore para, si las aprueba,
poder implementar entonces esta licitación, ojalá en el primer semestre del 2025. Y hay uno acá que se está peleando recién en el Congreso, pero podría ser muy bueno, ¿no? Que es el Plan Común de Salud, PCS. ¿En qué consiste esta? Todas estas siglas son como conocidas en otros ámbitos de cosas. Por eso me hice el torpeo, ¿eh? No, está bien. Plan Común de Salud. Mira, cuando te comentaba el modelo colombiano, por ejemplo, que tiene este plan obligatorio de salud, Chile está discutiendo la posibilidad de incorporar en el sistema privado un plan único de salud que permita garantizarle a las personas con sus cotizaciones prestaciones básicas, ¿ya? Prestaciones que tienen que estar aranceladas y con una cobertura determinada y que permita la competencia por precio y por red de prestadores. O sea, si yo soy la ISAPRE A, ¿ya? Te voy a ofrecer el mismo plan que te ofrece la ISAPRE B, la C y la D, pero te la voy a ofrecer o en un mejor costo o te la voy a ofrecer en una red que te guste más de prestadores. Entonces la competencia se traslada allí, se elimina la discriminación por sexo, por edad, ¿ya? Y se permite entonces poder acceder de una forma mucho mejor que mucho más equitativa que la que hoy día conocemos. ¿Y esto cómo? ¿Hay agua en la piscina acá o no? ¿Por qué me haces esas preguntas? Está en el Congreso hoy día, se aprobó en general en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y está avanzando. Aquí los lobbies bien lo sabemos cómo funcionan acá. Con paso cansino, digamos. Muy bien. Bueno, ya terminemos con el APS, con esta atención primaria de salud que también ya está en vigencia. Bueno, es bien interesante porque estos son elementos o proyectos que el gobierno ha ido impulsando en virtud de la reforma que tenía pensada desde un inicio, que permite hacer algunos cambios que son importantes. APS Universal lo que hace es que permite en cada una de las comunas que están hoy día con este programa atender universalmente a la gente indistintamente de su previsión. O sea, si tú eres FONASA, si tú eres de las Fuerzas Armadas, si tú eres de ISAPRE, puedes atenderte en la atención primaria. Eso recibe un financiamiento distinto al resto de la APS, ya que conocemos tradicionalmente, y permite entonces poder darle acceso a la gente a prestaciones a menor costo, de tal forma que evitemos, por ejemplo, que las personas vayan directamente a los especialistas, cuando la atención primaria puede resolver mucho más de lo que está resolviendo hoy día. Entonces, la apuesta es un poco eso, que toda la gente pueda entrar a la atención primaria antes de ir a la consulta a un especialista, porque muchas veces no es necesario. ¿Esto está en vigencia? Está en vigencia, hay 21 comunas ya que lo tienen, se han aprobado 7 más que no están con nombre aún. ¿21 comunas en todo Chile? En todo Chile, sí. De las 260 comunas. 300 y tantas. Perdón, 350 y tantas. Entonces, sí, pero es un programa que está planteado, digamos, de manera progresiva en el tiempo. ¿Y esto por qué es así, como usted dice, paulatino? Sí, se planteó progresivo porque el costo es bastante elevado. Sí, es bastante elevado. Entonces, ahí, bueno, el costo inicial, ¿no? ¿De que esté implementado algún tipo de año? ¿Se ha dado un plazo para esto, superintendente? No, yo creo que eso hasta el momento se ha ido evaluando en virtud de la capacidad presupuestaria del país año a año. Perfecto. ¿Y cómo se determina una comuna que sí puede estar y no puede estar? Ahí yo entiendo que el Ministerio de Salud evalúa... Esto depende del Ministerio de Salud. Sí, claro. Del Ministerio de Salud ellos evalúan cuáles son las comunas que puedan incorporarse, digamos, de distinto tipo. Hay comunas rurales, hay comunas urbanas. Pero una buena idea esto, porque le saca presión a los grandes centros hospitalarios, ¿no? Absolutamente. Y nos mejora también incluso la sostenibilidad en el sistema privado, porque si tú vas a un médico de atención primaria, siendo ISAPRE, en vez de irte al médico especialista directamente, vas bajando los costos. Claro. Costos que siempre se traspasan después al valor de tu plan. Es lo que pasa en los países desarrollados, lo que habíamos conversado recién de Alemania. Uno va al médico del barrio, hay como 3 en el barrio. Exactamente. Bueno, hay muchos más médicos per cápita que en Chile. Pero, exactamente. No, pero así que eso es bastante interesante. Así como también mencionar lo que es el copago cero, ¿no? Copago cero, que también lo implementó el gobierno desde septiembre del año 2022 y que lleva a la fecha un ahorro para las familias aproximadamente de 280.000 millones de pesos. Perfecto. Hay 1.680.000 atenciones o personas que han sido beneficiadas por esto y hay un ahorro promedio per cápita de 167.000 pesos por persona. Superintendente, un agrado tenerlo acá. Usted podría venir de panelista al programa, ¿eh? Cuando quiera, po. ¿Ah? ¿Quiere cambiar algún panelista que tiene? Ahora en verano, somos felices. Gracias, Víctor, por haber venido nuevamente. Gracias, también. Que esté muy bien. Su casa, esta es su living, ¿eh? Muchas gracias. Hacemos una pausa y a la vuelta hablamos de periodismo, de investigación y lo que está ocurriendo con el caso Hermosilla y las derivadas que está teniendo en Sanhattan. No te vayas de la sintonía.